nos acompaña Adrián y entonces vamos a iniciar. Sí, ¿nos ayudas, Adrián, por favor? Sí, Bueno, primero que nada, vale. les queremos hacer la invitación y recordarles el próximo Summit que tenemos en México, en el Tecnológico Monterrey, donde vamos a ver la tecnología de Life Science para biomecánica. Esto será el 4 y 5 de septiembre. Les estaremos enviando la página web durante el webinar. Y ahora sí, cedemos la palabra a Adrián, que nos va a estar ayudando con el tema de hoy. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Ah, perfecto. Pues bueno, bienvenidos a este webinar que va enfocado sobre todo a los fundamentos del análisis de movimiento y a partir de ello lo que les voy a estar compartiendo no solo son conocimientos, sino también experiencias y aplicaciones. Entonces, por favor, si tienen dudas, comentarios, eh, cualquier contribución, yo se las voy a agradecer bastante porque finalmente son las experiencias las que nos forjan y nos ayudan a poder determinar cómo nosotros pasamos de la teoría a la práctica. Y les voy a platicar brevemente de mí. Desde hace aproximadamente eh, desde el 2016 trabajo en el Laboratorio de Biomecánica del Instituto de Neurobiología de la UNAM y hace poco estoy trabajando en la unidad de neurodesarrollo, en la cual yo trabajo con niños de 6 a 8 años que tuvieron daño cerebral y que nacieron de 7 meses y con un bajo peso y se les da pues un estudio complementario entre biomecánica, nutrición, psicología y nosotros ayudamos a que estos chiquillos puedan ir teniendo una mejor calidad de vida porque son niños de los que se burlan mucho, que tienen dificultad para cachar un balón. Entonces, al tener un daño cerebral se les estimula y yo me encargo de evaluarlos a los 6 y a los 8 años. Yo estudié una licenciatura en ingeniería mecánica en la UNAM, igual una maestría en mecánica aplicada dedicada al hombro. Y después les voy a contar, pero el hombro es una pesadilla, pensándolo a nivel mecánico, es una de las articulaciones más complicadas de entender y de analizar. Pero creo que me gusta lo complicado y ya me he estado acostumbrado un poco a este tipo de proyectos. Además de eso, bueno, hice un modelo musculoesquelético que más tarde les voy a explicar cómo son estos modelos, en el cual nosotros podemos estimar cuál es la fuerza que existe entre los huesos. También fundé con otro socio la empresa Biomexanic desde 2015 y tengo más de 10 años de experiencia haciendo evaluaciones biomecánicas, en la cual empecé en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, en CONADE, en el 2010. Y a partir de esto, les quiero comentar ahora de dónde se basa mi motivación. En este caso, yo a los 10 años empecé a practicar gimnasia artística. Yo era el típico niño inquieto que se andaba queriendo aventar de las azoteas y cruzando las calles con la bicicleta. Todavía no existía el parkour. Yo creo que hubiera sido mejor candidato para parkour que como gimnasia, pero pues prácticamente terminé ahí. Estuve entrenando 24 años y lo que más me costó trabajo, y me gustaría que también me comentaran de ustedes, fue una lesión bueno, dos lesiones de rodilla y una de hombro, pero la que más me dolió fue la primera, porque yo me encontraba en tercer semestre de la licenciatura de Ingeniería Mecánica y me rompí el ligamento cruzado anterior y el menisco, pero fui diagnosticado incorrectamente 5 veces. Y esto me llevó a perder prácticamente 6 meses de mi vida deportiva, que cuando uno está compitiendo, 6 meses es volver a empezar de cero prácticamente, incluso de números negativos, porque prácticamente es volver a caminar, volver a hacer actividades. Y una de las preguntas que yo me hacía era si los automóviles, computadoras y todos los dispositivos que utilizamos tienen tantos criterios para que nosotros podamos saber cuándo va a empezar a fallar o cuándo se puede cambiar o renovar, ¿por qué no lo podemos hacer para
rodillas y tobillos, ¿no? Que son fundamentales. Y aunque no lo enseñaban en la escuela, porque todo iba enfocado a máquinas, mi motivación fue que encontré mucha bibliografía de investigadores que estaban explicando cuáles eran los elementos de falla de los tendones, de ligamentos, y lo que más me empezó a gustar fue la mecánica de fluidos. Y con esto encontré mucha pasión. Fui patrocinado por CONADE, exacto. Yo era atleta de CONADE como gimnasta, pero además hacía investigación para clavados. Y en este caso descubrí que pues realmente otros países estaban invirtiendo demasiado dinero y conocimiento en el desarrollo de la técnica deportiva. Y en nuestro caso lo estábamos haciendo con recetas de 1970, ¿no? Entonces prácticamente esa frustración que uno siente como deportista me ayudó para encontrar en la investigación y en este caso en la biomecánica, que les voy a explicar los conceptos más adelante, para poder utilizar ese conocimiento y utilizarlo a favor del movimiento. Entonces, para esto les voy a dar dos definiciones que la verdad no estoy de acuerdo con ninguna, porque finalmente me gusta utilizar definiciones y me gusta motivarlos a que pongan en duda las definiciones, porque estos son autores reconocidos y en ellos dicen que son métodos que ocupan los métodos de la ingeniería mecánica. Y como verán en este webinar y otros, no solo es de ingeniería mecánica, también incluso entra la ingeniería eléctrica, mecatrónica, computación, conceptos de física y matemáticas. Entonces, realmente este concepto me parece corto, el que está utilizando Whittle, y Cedero también utiliza otro concepto en el cual habla sobre la ingeniería estática y dinámica y la fuerza de materiales. Y les va a parecer interesante, pero la biomecánica es un área tan grande que abarca desde nivel celular, nivel tejido, nivel órgano, nivel organismo, nivel hueso, por ejemplo, hasta incluso a nivel, por ejemplo, pierna derecha, pierna izquierda, a nivel población. La biomecánica también estudia poblaciones. Por ejemplo, si queremos ver cuántos adultos mayores se caen, estudia toda la población de adultos mayores y los ven como si fuera una comunidad o un grupo, como si fuera un gran tejido. Entonces, prácticamente la biomecánica puede entrar desde la mecánica cuántica hasta la mecánica clásica, que ahora no me da tiempo de explicar estas diferencias, pero hay incluso quien ha medido la interacción entre células. Pero nosotros, en este caso, en este webinar, nos vamos a enfocar al cuerpo humano completo, como un ente, como un ser. Y por ello, la definición que yo recomiendo o que se me ha hecho más ideal es la aplicación de las leyes de la mecánica a todos los seres vivos. Cualquier ser vivo al que se le apliquen las leyes de la mecánica se puede ver como biomecánica. Pero algo que es importante es que nosotros nos vamos a dedicar a un área de la biomecánica que justamente se enfoca al movimiento y esto se conoce como análisis de movimiento. Entonces aquí podemos ver unos experimentos que hizo Fisher en 1891, hace 133 años, si no me fallan las cuentas. Y lo que podemos ver es que aquí ocupaban este traje que tenía unas barras y unos elementos incandescentes con los cuales se pedía caminar y se sacaban estas trayectorias con una cámara que sacaba fotos a cierta, en un cierto tiempo. Entonces, por favor, comenten en el chat si habían visto una tecnología así, pero prácticamente desde tiempos de Aristóteles había preguntas si nosotros nos movíamos en línea recta o en línea curva. Entonces, de hecho, él colocó un pincel sobre la cabeza de uno de los participantes. No, disculpa, me moví. Y a partir de esto se veía cómo subía y bajaba alguien al caminar. Entonces, esta curva que ven aquí
es típica para todos los que estamos, involucrados en la análisis de movimiento. Ya vemos esta curva como natural, pero sí fue una de las preguntas que se hizo Aristóteles, incluso en tiempos antes de Cristo. Y lo que podemos ver es cómo se ve aquí el tobillo, la rodilla y la cadera y el hombro, que son las articulaciones que podemos ver aquí. Entonces, el cuerpo humano siempre ha sido una de las preguntas más grandes. De hecho, gran parte de la investigación empezó en caballos. Les va a parecer esto muy interesante, pero así como ahora nos movemos en transportes como bicicleta, automóviles, aviones, helicópteros, antes el elemento o el transporte principal eran los caballos. Entonces, de los caballos se pasó a humanos y prácticamente se hicieron estas investigaciones bastante interesantes en las que les voy a compartir al final en el chat, en la sección de preguntas, un artículo que explica la historia del análisis de movimiento para la marcha, que es la parte fundamental, que es cómo caminamos. Y a partir de esto, se explica cómo se fue desarrollando desde las leyes de Newton, los sensores, la importancia del transistor, cómo la ingeniería eléctrica y la de la computación fueron progresando para que nosotros hasta ahora ya podamos tener tecnologías como las que les voy a presentar. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor avísenme. Y bueno, así como les decía, la biomecánica abarca tanto en el sentido que puede, como pueden ver en la imagen, puede ser desde cómo es la interacción de una persona con la silla de ruedas, cómo se comportan nuestras articulaciones, cuánta fuerza puede soportar un hueso. Como pueden ver, el uso de prótesis, como podemos ver aquí en la imagen. Lo que podemos observar nosotros es que dentro de las aplicaciones fundamentales podemos encontrar la ergonomía y rehabilitación, porque no sé si les ha sucedido, pero de estar sentado, no sé si alguien de aquí trabaje 6, 8 horas sentado y no toman un descanso, van a ver que con una posición incorrecta, muchas pueden tener lesiones de muñeca, de cuello, de hombro. Entonces, prácticamente en la vida diaria necesitamos tener la mejor postura, la mejor movilidad para poder ser lo más funcionales en la vida diaria. En la rehabilitación también una aplicación muy importante porque nosotros podemos ver si realmente funciona o no un tratamiento. Tenemos también el análisis deportivo, que incluso para algunos el deporte es una actividad de la vida diaria. Si ustedes vieron Juegos Olímpicos y próximamente Juegos Paralímpicos, van a ver que de muchos depende no solo su economía, sino también su bienestar emocional. Depende mucho de que puedan realizar las actividades deportivas. Hay aplicaciones clínicas, desde diseño de prótesis, probar si un fármaco modifica su forma de caminar. Incluso hay muchas investigaciones de psicología para ver cómo reaccionamos hacia el estrés, si nuestra forma de caminar cambia. De hecho, han visto en investigaciones que cuando estamos más tristes tendemos a agachar la cabeza, que justamente es el lenguaje corporal, ¿no? Y en la investigación hay diferentes aplicaciones, desde el desarrollo de sensores, desarrollo de prótesis. Incluso hay preguntas de investigación tan interesantes, salgámonos un poco del cuerpo humano, quien trata de a partir del esqueleto de un fósil, intentan simular o modelar matemáticamente cómo hubieran caminado corrido los dinosaurios. Entonces hay una infinidad de aplicaciones y gran parte de todo eso, lo que más me voy a dedicar es a las primeras tres. Sí tenemos bastante investigación, pero de la investigación la vamos a aplicar sobre todo en ergonomía, rehabilitación, análisis deportivo y aplicaciones clínicas. Entonces, em, los objetivos de una análisis biomecánica pueden ser variados, pero a los que nos vamos a enfocar es a evaluar su rendimiento, es decir, qué tanto ustedes están aprovechando su movimiento, la energía, la velocidad, las variables que voy a explicar, para poder tener el mejor resultado posible. Y prácticamente el nivel de competencia laboral, académico, deportivo al que ha llegado la sociedad
nos lleva a tener que entender muy bien cómo funcionamos para llevar nuestro rendimiento al máximo. Después de lo que fue mi principal motivación de saber por qué nos lesionamos, etcétera, les voy a compartir algunos tips de cómo ustedes pueden detectar algunos riesgos de lesión con algunos casos de estudio y después cómo diseñar la mejor intervención. ¿Y a qué me refiero con intervención? Desde una dieta, desde un plan de ejercicios, desde un medicamento, desde unas plantillas. Toda intervención que hagamos nosotros es para modificar nuestros hábitos actuales. Entonces, prácticamente, el análisis biomecánico nos puede ayudar a cambiar nuestra vida. ¿Y cómo puede ser eso? Pues bueno, finalmente estos conceptos básicos se los estoy compartiendo porque cuando ustedes encuentren cualquier bibliografía, cualquier análisis biomecánico, ustedes tienen que entender las variables básicas. Entonces, una de ellas es entender la cinética y la cinemática. La cinética nos ayuda a entender todo lo que tiene que ver relacionado con fuerzas. Y las fuerzas son el motor del universo. Es decir, todo lo que se mueve es gracias a una fuerza. Y aunque es un concepto que desarrollamos históricamente para explicar el origen del movimiento, ha llegado el punto donde nosotros tenemos que entender que hay diferentes tipos de fuerzas. Incluso ahora que están sentados, si ustedes cierran los ojos un momento, ustedes pueden sentir que incluso yo tengo una fuerza aplicada entre mis antebrazos y el asiento, otra con mi respaldo, otra entre mi cabeza y mi cuello. Entonces hay una cantidad de fuerzas que si nosotros las explicamos, vamos a entender mucho mejor cómo se comporta cada uno de los movimientos desde nuestros dedos hasta nuestros pies. Y también tenemos la cinemática que describe el movimiento. No le interesan las fuerzas, pero sí le interesa describir el movimiento. Y las matemáticas, desde Euler, varios matemáticos que admiro mucho, como René Descartes, que hizo el plano, describió las coordenadas para describir X, Y, Z. El estudio del movimiento nos ayuda a entender cómo se mueven las cosas y las matemáticas se han ido desarrollando incluso para que nosotros podamos entender cómo nosotros nos podemos desplazar y cómo nos podemos rotar, que son los movimientos principales. Y ahora, sin ponerme tan meticuloso, porque este no es una clase de física o de matemáticas, normalmente a ustedes o a mí incluso me enseñaron en bachillerato que un vector era un segmento de cuerpo, segmento de recta dirigido con dirección y magnitud, pero sin que esto sea una clase de matemáticas, incluso yo no soy matemático, yo uso las herramientas de las matemáticas para describir el movimiento. Un vector es algo bastante interesante porque aquí vamos al concepto de axioma. Un axioma realmente es algo que damos por hecho, es una definición que podemos dar por hecho y de forma muy general, a partir de esos axiomas podemos definir un elemento. Por ejemplo, si nosotros queremos definir un árbol, podríamos decir, bueno, es un ser vivo que hace fotosíntesis, que prácticamente tiene raíces, que a partir de que va creciendo y que necesita ciertos elementos para estar vivo. Y digo, no soy biólogo, tampoco sé mucho de clasificación, pero podríamos clasificar eso como un árbol. Ahora, un vector tiene que cumplir con estas propiedades, pero estas propiedades son muy interesantes porque si nosotros sabemos que un vector se puede sumar, que no importa si es conmutativo, es decir, que si se suman dos vectores, no importa el orden en el que se suman, se pueden asociar. Hay un vector cero, hay un vector opuesto, que si lo sumamos da cero, que es el vector negativo, que se puede distribuir, es decir, un vector si lo multiplicamos por un número se vuelve más grande. También hay dos leyes de distributividad y otras en las cuales podemos ver su asociación. Incluso si se multiplica por uno, el vector se mantiene igual.
Pero estos vectores nos ayudan a representar desde el movimiento, desde dónde se encuentra cada uno de los elementos que se encuentran en este laboratorio y se basan en el sistema de coordenadas. Y nosotros vamos a partir que vivimos en un mundo tridimensional con un eje X, Y, Z. Y sí les voy a hacer hincapié que la biomecánica en general ocupa elementos matemáticos para describir el movimiento, ocupa elementos de anatomía para decirlo en un lenguaje en el que lo pueden entender médicos, fisioterapeutas, eh, todo el sector salud, y también ocupa en muchos casos elementos del ejercicio. Entonces llega un punto donde el que se hace analista en biomecánica tiene que saber de los tres mundos. Si no sabemos de matemáticas, no podemos saber la información que nos da el sensor. Si no sabemos de anatomía, no podemos saber cómo transmitirle esta información de vectores a nuestro usuario. Y si no sabemos de movimiento, no sabemos cómo explicarle, por ejemplo, a un gimnasta, que es mi especialidad, si hace un backflip o un mortal atrás, pues qué fase es la que debe corregir. Entonces debemos ser traductores de tres mundos. Y prácticamente esa es mi pasión, poderle transmitir, porque me gusta mucho la docencia, transmitir ese conocimiento, incluso si estuviéramos aquí en grupo, los pondría a ustedes en una silla a jalar y hacer algunas actividades para que ustedes vieran cómo dos vectores cuando se suman dan un vector resultante, etcétera. Entonces, en un mundo tridimensional, nosotros podemos tener tres vectores y a partir de esto podemos tener un vector resultante. Entonces, este lenguaje matemático, no, si tienen dudas, por favor, díganmelas, pero prácticamente es una forma de que entre una captura que hacemos aquí, que ya lo hemos hecho con el equipo Bicon, yo hago una captura en el laboratorio de biomecánica de un paciente con amputación, la envío a Ana, ella hace su análisis y me puede dar un reporte. Entonces, eso es lo bonito de las matemáticas y de la tecnología, que al ocupar este tipo de información, nosotros lo podemos transmitir en cualquier parte del mundo. Mientras alguien maneje el mismo lenguaje y llame vector a lo que nosotros llamamos vector, esto se puede transmitir e incluso la ciencia vive de transmitir este conocimiento. Y bueno, otra variable que es muy importante, ahora que vieron Juegos Olímpicos, a veces se premia mucho la velocidad. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque finalmente quien puede avanzar más distancia en menos tiempo es alguien mucho más veloz. Pero ahora vamos a ver cómo aplica el concepto de vector para la velocidad. Nosotros podemos ver aquí algunos vectores. Nosotros raramente tenemos un movimiento totalmente recto como el que podemos ver en esta imagen. Normalmente tenemos movimientos curvos. Incluso en su auto, si ustedes ponen el GPS, ustedes van a ver cuadras, pero finalmente ustedes se están moviendo a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Y este vector normalmente lo podemos descomponer en cómo va un vector de donde estamos del origen. Por ejemplo, uno de ustedes se encuentra en Chicago, otro de ustedes se encuentra en Miami, por decir un caso, y nosotros podemos dibujar un vector entre un lugar y otro, pero uno de ustedes se mantiene fijo y el otro se está moviendo. Entonces, el vector de la velocidad nos va a decir cómo se está modificando este vector con sus componentes respecto a otro punto y cómo está cambiando respecto al tiempo. Entre más distancia avanza en menos tiempo, la magnitud o el tamaño de este vector velocidad que ahorita vemos en rojo, que lo vemos ahorita como una de las componentes, este se va haciendo más grande. Entonces, cuando ustedes ven a un Usain Bolt, él está corriendo más o menos según recuerdo, el cálculo era 33 metros por segundo, que también se dice que es el hombre más rápido del mundo, corriendo 100 metros, pero un maratonista prácticamente también corre a una velocidad de 20 kilómetros por hora por 2 horas. Entonces, es bien interesante cómo la velocidad también depende de la distancia que nosotros vamos a hacer. Entonces, hablando en personas, hay personas más veloces en 100 metros y hay personas más veloces
que pueden tener un vector velocidad más alto durante una distancia más larga. Entonces, esto es lo que nos identifica. Y bueno, hay tecnologías que se utilizaban mucho antes de que existieran los sistemas de captura de movimiento, como los que voy a hablar más adelante, que se llaman encoders. Y el encoder lineal es prácticamente un elemento que tiene aquí, que lo sujetamos. Se usa mucho a veces en gimnasios, en el cual alguien carga un peso y nos dice la velocidad lineal. Pero en mi experiencia es mucho más práctico ocupar un sistema de captura, un sensor inercial, porque nosotros vivimos en un mundo tridimensional. Sí ayuda a tener una variable lineal, es decir, solo una distancia, pero no sabemos en qué dirección sucede. Entonces esto vuelve un poquito complicado que nosotros podamos analizar. Por ejemplo, un corredor que sube y baja, como vieron que tenemos una curva que sube y baja, es difícil de analizar. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguien que quiera comentar algo en el chat? Muy bien. Con toda confianza me pueden hacer alguna duda, alguna pregunta. Y les voy a hablar también de la aceleración. La aceleración en esta gráfica veo, ok, ninguna pregunta hasta el momento. Gracias, Leticia. Y bueno, nosotros cuando vemos en una curva, nosotros vamos a ver que incluso al saltar, nosotros podríamos ver una curva similar a la que tenemos aquí, que aunque es una curva muy idealizada, esta es la gráfica de velocidad respecto al tiempo. La aceleración se puede representar geométricamente como la pendiente. Es decir, si alguien pasa de una velocidad chica a una grande en poco tiempo es alguien que se acelera muy grande. Un ejemplo de algo que nos acelera muy rápido, si yo dejara caer este vaso de cristal desde esta altura, les aseguro que se va a romper porque hay una fuerza gravitatoria jalando con 9,81 metros por segundo al cuadrado, lo cual significa que si avanza por cada metro que avance este vaso va a tener el doble de velocidad. Entonces va a tener 19,6, a los 3 metros va a tener el triple de velocidad y así. Entonces, prácticamente un clavadista de 10 metros, incluso ha habido momentos donde clavadistas por caer de panzazo o con una superficie muy alta, se les puede desprender la piel del impacto si caen de una altura suficientemente alta. Hace poco vi un video de un clavadista de más o menos, se aventó de 30 metros, se perdió y al hacer rotaciones aumentó su aceleración, no solo lineal, sino de rotación, y le tuvieron que coser la piel de lo fuerte que fue este impacto. Entonces, esta aceleración de solo saltar ya es bastante respetable. ¿Y con qué se mide esto? Bueno, la unidad son metros por segundo al cuadrado. Y normalmente con lo que esto se mide es con aceleración, con acelerómetros. Los acelerómetros tienen aquí, imagínense que esto fuera un resorte. Nosotros nos movemos en esta dirección y estas galgas pueden medir un movimiento como oscila esta galga y esto manda una información de voltaje, ya sea, y lo que hacen las empresas es ver a partir de este voltaje cuánta aceleración está asociado a ese voltaje. Y a partir de eso nosotros podemos saber con cuánta aceleración alguien puede caer. Algo bien interesante es que la aceleración normalmente te la reportan con Gs, que es cuántas veces superas la gravedad. Y les va a parecer interesante, pero hay estudios que dicen que al trotar uno puede caer con 3 a 5 Gs, es decir, 3 a 5 veces la aceleración gravitatoria. Eso sería más o menos 30 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si nosotros entendemos esto, podemos saber cuántas Gs o cuántas gravedades nos están afectando. Incluso hay pilotos de avión que se someten a un número de Gs enormes. Incluso si ven la película Top Gun o documentales de la NASA, pueden ver que alguien se puede desmayar por tener una cantidad de Gs demasiado alto. Porque finalmente, algo muy interesante ahora que he empezado a trabajar con muchos expertos en neurociencias, nosotros tendríamos algo muy similar a un acelerómetro en la cabeza. En nuestro oído medio, nosotros tenemos
un número de tubos que también son triaxiales, en los cuales nosotros podemos detectar en dónde está inclinado nuestro cuerpo. Eso sería como nuestro giroscopio interno. La verdad es que el cerebro, el cuerpo humano es una maravilla y yo a veces siento que muchos de los sensores que tenemos están tratando de replicar, pues todas estas conexiones que tenemos nosotros al mundo exterior que nos ayudan a poder estar vivos. Nosotros, de hecho, tenemos algo similar, tenemos una tecnología muy desarrollada que nos permite saber hacia dónde estamos orientados. Y nuestro cerebro ya lo adquiere y nos puede ayudar a saber si estamos parados, acostados, etcétera. Y bueno, en este caso, les voy a hablar de mi ídolo de la infancia, Michael Jordan. Él es una persona que podía desarrollar mucha fuerza. Y yéndonos un poquito al lenguaje y pensando que podría haber alguien conectado incluso de primaria, secundaria, no lo sé. Este, pues esto lo que estamos representando se conoce como la segunda derivada de la posición. Significa que es cómo cambia la velocidad respecto al tiempo. Si yo tengo una velocidad cero y cambio una velocidad altísima en un tiempo muy corto y soy alguien que tiene una masa muy grande, ejemplo, Jordan, aunque él se veía pequeño respecto a los jugadores, no medía 2 metros, creo que medía 1,90, no estoy seguro. Él podía hacer una potencia y una fuerza tan alta que podía saltar muy cercano a la línea de los 3 metros y llegar a la canasta. Entonces realmente él era alguien muy fuerte. Si nosotros pudiéramos decirle a Jordan que viniera al laboratorio de biomecánica, ya sea al de la UNAM o varios que existen en México, nosotros le pediríamos que se parara sobre una plataforma de fuerza y saltara. Y lo que veríamos que ese vector de fuerza sería enorme, porque Newton lo describió en la tercera ley, en su tercera ley, que para cada acción corresponde una reacción. Eso significa que existe un vector del piso hacia Jordan y otro de Jordan hacia el piso. Pero con estas maravillosas plataformas que vamos a ver más adelante, se genera este vector rojo. Por favor, díganme si pueden ver mi cursor. Y podríamos ver que al haber un cambio de una velocidad cero a una velocidad bastante grande, nosotros podríamos ver que ese cambio de velocidad se conoce como aceleración. Multiplicado por la masa de Jordan, nos podría dar este vector de fuerza. Y yo ya he estado evaluando mortales atrás, parkour, artes marciales. Incluso en gimnasia femenil, la fuerza que tienen las mujeres a la edad de 13 años es el doble de la fuerza que tienen los hombres a esa edad. Además de que la gimnasia varonil va más hacia segmentos superiores en general. Una mujer puede generar hasta 4 veces su peso en una acrobacia y puede caer en una acrobacia de un doble mortal atrás, que es una doble vuelta, con aproximadamente 10 veces su peso, 10 a 15 veces su peso, y puede existir hasta 22 veces su peso en la articulación del tobillo. Entonces, prácticamente en lo que tiene que ir a prevención de lesiones, hay fuerzas que se aplican entre el sujeto y el piso y otras las fuerzas intra o interarticulares. Y aproximadamente en una caída, ya en una superficie elástica, puede ser 22 veces mayor. Es decir, que si yo peso 65 o 70 kilogramos, sin problema podemos llegar a los 1,400 kilogramos de fuerza en la articulación del tobillo. Y este estudio nos ha ayudado a replantear cómo nosotros podemos distribuir esas fuerzas para que no nos lastimemos o cómo adaptarnos o tener la mejor técnica posible. Entonces, por esto esta ha sido mi pasión, desde conocer atletas como Jordan hasta conocer atletas que no pudieron llegar al nivel de Jordan porque se lastimaron, ¿no? Entonces, eso es tan frágil y tan difícil de saber que si no fuera por la investigación, no hubiera datos que nos pudieran ayudar a saber qué se necesitaría para preparar un atleta para llegar a ese nivel. Otro concepto muy importante que podemos ver aquí en una máquina que mide isocinesia o máquina isocinética
Este tipo de máquinas se ocupan mucho en centros de rehabilitación. Cuando yo me rompí ligamento cruzado, les puedo decir que incluso yo, antes de la cirugía, ya había perdido la movilidad, no podía caminar tan bien, caminaba un poquito como cuasimodo, la verdad. Parecía que traía lo que llaman ahora el flow, porque rengueaba. Y mi fuerza era la tercera parte que la pierna que no se lastimó. Me operaron, ya mi tejido estaba íntegro y incluso esas 2 semanas que uno está en muletas se pierde todavía más fuerza y empecé con una quinta parte. Entonces el criterio del cirujano del Instituto Nacional de Rehabilitación era que en este equipo yo tuviera 80% de fuerza de mi pierna no operada. Y esto se mide a partir del momento. ¿Por qué es tan importante el momento de fuerza? Aunque se ve muy suavemente, aquí podemos ver la distancia del brazo de palanca. Cuando nosotros estamos haciendo una extensión de rodilla, se nos fija en este caso el muslo o el fémur, que más bien el fémur es el hueso, pero se está fijando el muslo. Nosotros anclamos la rodilla a un eje y lo que se está produciendo es que el momento es la fuerza aplicada en el pie multiplicado por la distancia entre la articulación de la rodilla y el tobillo. ¿Por qué el momento es tan importante? Pues ustedes lo vieron, no, es más común entre niños que niñas en la primaria y secundaria, niños entre 10 y 50 años, pues jugar a las fuercitas, ¿no? Entonces, ¿quién era el más peligroso? El que tenía el antebrazo más largo y el que era más fuerte, porque podía tener un brazo de palanca más largo y también una mayor fuerza. Entonces, si nosotros multiplicamos estas dos y el momento es mayor, pues es alguien mucho más peligroso. Por eso nos da tanto miedo que nos dé una cachetada a alguien con una mano enorme porque damos por hecho que tiene un antebrazo más largo, un momento mayor y pues nos va a tumbar, ¿no? De una cachetada. Y si además de tener un brazo muy largo, tiene una fuerza muy grande, pues prácticamente nos va a llevar al knockout, ¿no? Nos va a dejar inconscientes. Entonces, por eso es tan importante la masa del elemento. Es decir, no es lo mismo que alguien ocupe un perico o una llave de metal, no solo por la fragilidad, sino que el peso ayuda. Aquí hay un vector dentro del centro de masa con algo más pesado. Y entre más largo es y más fuerza se aplique, es más fácil sacar un tornillo. Y esto aplica también a nivel articular. Alguien muy alto que no ha trabajado fuerza, le va a costar mucho trabajo. Incluso se vuelve en contra. Por eso dicen que entre más alto es alguien, más duro va a caer. Y eso se basa porque finalmente no están considerando que alguien más alto no es más fuerte. Pero lo cierto es que si alguien es más alto y tiene más fuerza muscular, va a ser alguien que va a ser más difícil de vencer. Entonces, esto es algo bastante importante entender. Y no sé si hay alguna duda, por favor díganme, porque ahora vamos a entrar a cómo se aplican esas tecnologías y cómo las podemos utilizar nosotros para el beneficio de la calidad de vida, ¿no? Que es sobre todo a lo que me apasiona y me gustaría compartirles esta pasión, porque capturar y analizar movimiento es poder obtener la mayor cantidad de información útil de nuestro participante, incluso puede ser un familiar que queremos ayudar. Incluso en las clases que yo he dado de biomecánica, la tarea es ayudar a alguien y analizarlo antes y después y ver cómo aprovecharíamos esta tecnología. Muchos la han utilizado para ayudarle a su sobrino que tuvo parálisis cerebral, otros lo ocupan para ayudar a... íbamos a desarrollar en conjunto con un investigador en Estados Unidos una tecnología para poder evaluar por qué se lastimaban la espalda inmigrantes ilegales que estaban en Estados Unidos recolectando fresas. Ya habíamos desarrollado el protocolo, lo habíamos armado, pero los dueños no quisieron de las empresas de fresas porque como muchos eran ilegales, pensaban que iban a acusarlos de que tienen ilegales y se iban a llevar a sus trabajadores.
Entonces ya no se pudo hacer, pero incluso ese nivel de aplicación se puede hacer. ¿Cómo podemos ayudar a un inmigrante ilegal para que tenga la mayor calidad de vida al hacer su actividad, que es recolectar fresas? Y bueno, hay algunas tecnologías. Aquí podemos ver un sensor DELSIS que no solo puede medir el voltaje muscular, también la aceleración, es decir, tiene incorporado un acelerómetro y un giroscopio, que esto lo vuelve más similar a cómo nosotros adquirimos la información del mundo exterior. Si nosotros sabemos cómo se contrae el músculo, en qué dirección va y qué tan rápido va, prácticamente estamos utilizando algo muy similar a lo que estudia el sistema nervioso. Entonces, este tipo de tecnologías se ha utilizado incluso para desarrollar prótesis. Si ustedes ven que un muñón o una parte del cuerpo genera un voltaje, puede comunicar a un motor o a un servo esta información y hacer el movimiento de pie que haría normalmente alguien. Hay algunos prótesis que está desarrollando la UNAM, también en biónica en el UPITA, también que yo sepa en varias universidades, pero lo difícil de hacer esto es que el voltaje no siempre es proporcional a la fuerza, es decir, dependiendo de la cantidad de piel, grasa, incluso la conductancia, es decir, qué tanto puede conducirse el voltaje, esto puede variar de una persona a otra. Entonces, lo que normalmente hacen, incluso en investigación, es que te piden hacer un movimiento con mucha fuerza, por ejemplo, una flexión de bíceps con tu fuerza máxima y miden el voltaje máximo. Y a partir de eso te tienen que acondicionar este sensor para que a partir del voltaje máximo lo podamos medir para qué tanto representa esto respecto a tu máximo, no sé, golpear en un saco en artes marciales o hacer una acrobacia de parkour, etcétera. Entonces, esta tecnología es buenísima porque se coloca en la superficie. Si ustedes ya quieren un estudio clínico, es un estudio de aguja y tienen que introducir una aguja con dos puntas adentro de tu músculo. Dicen que es muy doloroso, pero incluso el psoas es uno de los músculos más profundos que se encarga de elevar su pierna frontalmente. Leí una tesis y un artículo científico internacional que decían que lo intentaron en 10 sujetos. Uno lo tuvieron que descartar porque se desmayó del dolor cuando le hicieron el estudio con un electromiógrafo de aguja. Entonces, imagínense que esta tecnología para músculos más superficiales, como el cuádriceps, el pecho, ustedes lo pueden colocar y pudieran hacer press de pecho y ver si tienen la misma cantidad de activación en el pecho izquierdo que el derecho, en el pectoral izquierdo derecho. Esto les ahorraría un montón de lesiones, se los puedo asegurar. Entonces, este tipo de tecnologías no solo nos ayuda a entender el movimiento, sino cómo se envía la información. De hecho, cuando alguien tiene parálisis cerebral, aquí ven que el voltaje se manda de forma consciente y bajo control. Cuando alguien tiene parálisis cerebral, pierde la capacidad de mandar la señal cuando él quiere. De hecho, el músculo se encuentra contraído casi todo el tiempo. Y yo he trabajado con atletas paralímpicos y he visto que cuando les he hecho pruebas, hay músculos que no tienen nada de actividad y otros que están con una actividad altísima. Entonces, esto nos puede ayudar a detectar cuáles son los músculos afectados y desarrollar un mejor plan de entrenamiento. Aquí les va otro, la plataforma de fuerza. Ya lo vieron en el ejemplo de Jordan, que pues, finalmente una de las leyendas del básquetbol. Ustedes pueden encontrar al caminar incluso un vector de fuerza, el cual nos ayuda a encontrar en tres direcciones. Estas plataformas que pueden ver aquí tienen unos sensores que se llaman piezoeléctricos, que a partir de la fuerza en que se aplica nos mandan un voltaje en diferentes direcciones. Imagínense que son pequeños cubos o cristales que a partir de eso nos pueden decir en qué dirección viene la fuerza y nos los dan en kilogramos o en newtons. Estos también los hemos hecho con alguien corriendo y se ve el vector. De hecho, cuando alguien va caminando se ve como una ala de mariposa y podemos ver la fase de apoyo, la fase de despegue.
Y cuando alguien llega a tener algún tipo de lesión, pues ya no, o incluso cuando alguien tiene una prótesis, cambia esta curva. Y esa es prácticamente la importancia de este tipo de tecnologías, que nosotros la podemos utilizar para poder desarrollar tanto una prótesis donde haya una fuerza similar en las dos piernas, como también para ayudar a que alguien no se lastime una rodilla. Si el vector de fuerza no está alineado con la rodilla y está generando además una torsión, por ejemplo, la rodilla no aguanta tanta rotación en torsión. Entonces nosotros, si vemos a alguien haciendo un cambio de dirección de fútbol y vemos que existe esta torsión, podemos nosotros detectarlo. Ya lo hemos hecho para tenis, básquetbol, fútbol, voleibol. Muchas, de hecho en la FIFA hicieron un estudio en el 2010 y vieron que la mayoría de lesiones se hacían no por accidentes, sino la mayoría se hacían por cambios de dirección y el más común era correr hacia atrás y luego correr hacia adelante. Alguien hacía un movimiento inadecuado y se rompía completamente el ligamento cruzado, que fue lo que a mí me pasó. Y les puedo decir que es muy común y normalmente los entrenadores no están tan preparados y muchos médicos del deporte, como ven tu articulación estable, no piensan que tienes algo roto. Entonces también es difícil de diagnosticar cuando eres deportista. Entonces, si alguien ha pasado por algo similar, comenten en el chat o abran micrófonos, porque a mí me interesa mucho escuchar sus historias, porque a mí, la primera vez que yo entré a un laboratorio Bicon fue en Tec de Monterrey, Ciudad de México, en el 2015. Fue con un atleta paralímpico él era bronce en Londres y lo estábamos preparando para el 2016, para Río de Janeiro. Y fue impresionante ver cómo a partir de las cámaras nosotros podíamos ver un modelo de nuestro atleta paralímpico. Y a partir de eso, pueden ver con bastante precisión cada uno, los puntos que ustedes ven en esta imagen son los puntos que se pueden ver a nivel tridimensional. Y este sistema de captura de movimiento se puede hacer tanto con cámaras como con sensores inerciales. Entonces, les voy a enseñar cómo estas tecnologías pueden ser muy versátiles. Hay ingenieros que pueden mover drones, prótesis a partir de esto, pero nosotros nos vamos a enfocar más en entender cómo nos movemos. Si alguien entiende cómo se mueve, es mucho más fácil llevarlo hacia el objetivo que nosotros queramos. Entonces, lo vamos a dividir en tres diferentes tipos. Los sistemas ya vimos que se pueden dividir en basados en imágenes o basados en sensores inerciales. En el de imágenes tenemos un equipo óptico 3D, un análisis de movimiento 2D, que es el que nosotros tenemos con una cámara convencional, y también la realidad aumentada, que también se conoce como cámara de profundidad en algunos casos. Con estas tres tecnologías nosotros podemos adquirir información. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la accesibilidad, sea por el costo, el uso y el número de horas que necesitamos para poder hacer un análisis. Entonces, prácticamente, cuando nosotros les hablamos de un equipo óptico 3D o optoelectrónico, significa que nosotros podemos aquí tenemos creo que 13 cámaras, o al menos veo la cámara 13. Esta es una captura de uno de nuestros colegas, Rodrigo, haciendo una rotación. Íbamos a mantener su nombre de forma privada, pero creo que es importante decirles que es alguien de nuestro equipo de trabajo. Y prácticamente lo importante de ver este tipo de estudios es que nosotros al ver que es una persona incluso conocida, nosotros podemos saber cuál es el objetivo que él quiere. Si su objetivo de él es mejorar su movilidad de cadera y su equilibrio, ya podemos tener la primera variable y saber cómo, ya dándole nombre y apellido a nuestra participante, podemos decirle, bueno, ¿qué te interesa? Bueno, quiero saltar más. ¿Qué podemos hacer para saltar más? Bueno, ¿qué te parece si mejoramos su movilidad? Bueno, empecemos por movilidad. Y tenemos un comentario de Leticia que nos dice que afortunadamente todas las lesiones que ha vivido han sido pues manejables.
y le duelen, pero que ella percibe una inflamación que antes no tenía. Y prácticamente es lo que nosotros nos dedicamos, a saber de dónde viene eso. Y de hecho trabajamos en conjunto con médicos y fisioterapeutas porque nos interesa mucho tener el diagnóstico. Entonces, a partir de eso, ustedes ya vieron un sistema óptico infrarrojo y de hecho aquí pueden ver en el fondo, muy lejos o muy pequeñito, una cámara que de hecho así como los sistemas CCTVs tienen sensores infrarrojos, esto nos ayuda a que todo se ve negro menos estos puntitos blancos que son marcadores que se les conoce como marcadores optosensibles, los cuales se colocan arriba de la piel y con esto nosotros podemos detectar eh, cuando alguien se está moviendo y en qué dirección. Es decir, tenemos las coordenadas X, Y, Z. De hecho, es un mini GPS, un sistema de detección, porque podemos nosotros encontrar las coordenadas. Y bueno, a partir de esto, estos sistemas son el estándar de oro para detectar ubicación dentro de un espacio limitado, porque incluso el error es tan mínimo que incluso hay quien ha podido mover drones, hacer, el error es mínimo. Tengo entendido que al menos cuando el último curso que di con este tipo de tecnología fue en Pereira, Colombia, hace aproximadamente 5 años, era de micras. No sé si ha cambiado con el tiempo, pero un error de micras es muy, o sea, es admisible, porque nosotros, y al tener esta cantidad de error, pues prácticamente estamos midiendo lo que sucede en la piel. Sí hay que ser conscientes de que para nosotros estimar lo que está pasando dentro del cuerpo como hueso y músculo todavía está en desarrollo porque hay un movimiento relativo entre el marcador optosensible o sensible a la luz o fotosensible y la detección. Entonces no podemos ver exactamente dónde están los huesos, pero sí lo colocamos lo más cercano en la piel para detectarlo. Y bueno, al yo ser del mundo de la gimnasia o al haber entrenado mucho tiempo, les quiero compartir un video de mi pasión, que es, podemos ver aquí cómo están estudiando atletas olímpicos. Aquí vemos uno en salto de caballo. Y lo que pueden ver, uno de mis ídolos, Yuri Van Gelder, él fue soldado, también estaba en el ejército. Lo descalificaron por inhalar cocaína. No fue la mejor idea porque quedó fuera de los últimos Juegos Olímpicos. Pero vean su masa muscular y el control que tiene sobre los anillos. Ni siquiera parece que son cuerpos inestables. Entonces, él, una vez lo vi competir, tenía las muñecas bien inflamadas porque se le hizo una herida y se le infectó y tiene unas muñecas enormes. De por sí él es intimidante, él mide muy poco, pero vean la fuerza que tiene. Y con esto nosotros podemos ver cómo se alinean las articulaciones. Y de hecho la biomecánica se encarga en medir trayectorias, fuerzas, velocidades y ángulos. Gran parte de lo que han hecho los sistemas de captura de movimiento es cómo desarrollar un reporte para que esta información no solo se quede en un video interesante, sino que también pueda ser transmitido para que podamos ver cómo se mueven estos cuerpos. Incluso ahorita estamos partiendo que todos los cuerpos son rígidos y viendo cómo diferentes técnicas pueden dar diferentes resultados. Podemos ver dos diferentes saltos y no sé si han visto esto en Juegos Olímpicos, pero a veces enciman dos videos para ver diferencias. Esta tecnología es incluso mejor porque podemos encimar dos capturas con las coordenadas y ver cómo se comporta el ángulo de cadera de uno. Esa es la flexión-extensión de rodilla, por ejemplo. Y les puedo decir que hombro es muy difícil y aquí podemos ver un modelo de cuerpo completo. Incluso están desarrollando que en lugar de juecear esto está en prototipo, pero en lugar de que alguien juecie de forma subjetiva, imagínense que alguien ya pudiera decir, mantuvo 3 segundos en tal ángulo y calificar, ¿no? Pero esta tecnología todavía no está accesible, al menos a nivel público. Y bueno, lo que les quiero enseñar con estas tecnologías
es que pueden ayudar a que si alguien tiene una técnica o que se puede mejorar, pues se pueden hacer cambios para que tenga un mejor ángulo en la fase de impacto, una mejor aceleración y sobre todo evitar esta rotación de rodilla que les digo, que yo no solo he sido yo, han sido muchos atletas que han tenido que dejar el deporte por no tener la información cuando apenas la lesión era pequeña y apenas empezaron con este movimiento. Entonces, eh, este video me impresionó, ya tiene unos años que se hizo, ya han hecho incluso cosas más impresionantes. Y les puedo hablar del trabajo que se hace ahora con equipo óptico 2D. Mis primeros análisis en CONADA en 2010 fueron en ciclismo y se hicieron con solamente una cámara, colocándose igual LEDs que me ayudó eh, Edgar, uno de los estudiantes que era de Simvestab, y él me ayudó a desarrollar unos LEDs con el cual yo podía ver la trayectoria 2D. Y aunque esta imagen es de 2016, esta ya fue hace 8 años, él es Edgar Cesario Navarro, él ganó 2 medallas en los Juegos de Río. Lo que podemos ver es cómo podemos ver la trayectoria, el ángulo de flexión-extensión de codo y cómo este va variando en un rodillo. Lo que aprendimos en esta captura es que usar video 2D es muy trabajosa, requiere mucho procesamiento matemático y nos tardamos cerca de 2 semanas trabajando 8 horas diario para sacar el análisis, cosa que con los sensores que vieron antes y en 3D lo sacan en menos de un minuto. Entonces, prácticamente hay tecnologías que son más accesibles económicamente, pero no son tan accesibles en tiempo. Ya si uno cobra por hora, pues hay muy pocos atletas que lo pueden pagar. Edgar Cesario Navarro fue alcalde en el Nezahualcóyotl, tenía recursos y becas para pagarlo y en ese entonces era accesible, pero sí les puedo decir que no porque ocupen una tecnología más accesible termina siendo más barata, porque terminan trabajando mucho más horas. Pero bueno, finalmente era lo que se tenía en el momento y ayudó a que él mejorara su impulso. Aquí lo vemos en la fase de preparación y golpeando bueno, antes de hacer el impulso en el aro. Y las conclusiones fueron que no empujaba igual con el brazo derecho e izquierdo. Entonces hicimos una adaptación para que tuviera la misma fuerza y la verdad tuvo bastante buenos resultados. El software que utilizamos se llama Kinovea, es gratuito. En la sección de preguntas y respuestas les puedo compartir el link. Perdónenme, se movió un poquito. Y les puedo compartir el link y así como de Tracker, que es otro software gratuito, y ustedes mismos van a poder ver estas trayectorias que tienen, que sirven bastante en movimientos 2D, pero la verdad no son muy exactos cuando ya tienen un movimiento tridimensional, como lanzar un balón. Ayudan mucho para medir tiempos, porque en qué tiempo hicieron cada cosa y a nivel descriptivo, pero no lo recomiendo para movimiento tridimensional. Y ahora les voy a enseñar Jesús Hernández, que ahorita debe estar llegando a París. Aquí vemos un video grabado desde un dron en la parte superior y aquí está su servidor con una cámara 360 en la cual nosotros podemos grabar cómo hace estas pruebas. Pero no solo hicimos eso, también le colocamos acelerómetros. Aquí tiene unos, en los brazos y en la cadera le colocamos un sensor, uno en brazo derecho, en brazo izquierdo y otro en la cadera, con la cual nosotros podemos también ver sus rangos de movimiento. Como pueden ver, su brazo derecho e izquierdo no tiene el mismo movimiento. Jesús, él nació con artrogriposis y también mielomeningocele, que significa que cuando nacen tienen un problema degenerativo que la médula se les extruye de su columna vertebral y eso genera que no tengan un movimiento en muchas partes del cuerpo. De hecho, él puede mover muy levemente las piernas, él tiene que andar en silla de ruedas y además él tuvo un poco de parálisis cerebral y también tuvo artrogriposis, que significa que sus articulaciones
en la etapa de formación no se formaron completamente y no embonan. Entonces él prácticamente en el brazo derecho no tiene la misma movilidad. Entonces a él le hicimos electromiografía, le hemos hecho pruebas de movilidad, le hicimos pruebas y le desarrollamos un plan de ejercicios. Y esto en conjunto con un fisioterapeuta. Entonces nada más para que lo vean de nuevo, su brazo derecho no llega tan alto y eso hace que él se tenga que mover hacia los lados. Por favor, díganme si lo pueden percibir. Ah, y, bueno, Andrés hace una pregunta. Si hay un protocolo de marcadores para hacer estos análisis, sí, se colocan en lugares estandarizados y de hecho, Vicon ya tiene un sistema donde se colocan, pero se puede adaptar porque en la bibliografía ya incluso hay sociedades que han desarrollado protocolos. Por ejemplo, la Sociedad Internacional de Biomecánica ya dice, bueno, va en parte de la tal articulación para que cuando se compare a alguien en México y en Japón, se hayan colocado en la misma forma. E incluso el sistema de referencias y la forma de analizar los ángulos es estandarizada para que se puedan comparar. Entonces, todo esto también existe en la bibliografía y pueden buscar ISB a los que se quieran dedicar a la investigación, International Society of Biomechanics, y ahí vienen muchos de esa información. Y bueno, les voy a enseñar ahora cómo se ve, cómo me veo yo grabando con la cámara subacuática. Y por eso les digo, la captura de movimiento es buenísima en infrarrojo. Vicon ya han hecho pruebas en Vicon abajo del agua, no tengo el video ahorita. Yo no tenía esa tecnología en abril de este año. Esto fue para Día Nacional de la Biomecánica, un evento que también les compartiré al final mis redes, porque esto lo hacemos cada año en abril. Es mi forma de festejar mi cumpleaños. Más o menos entre el 5 de abril al 12, hacemos un evento donde invitamos estudiantes desde secundaria hasta universidad, maestría, doctorado de cualquier edad y los invitamos a ver capturas. Y lo que pueden ver es que su empuje es hacia abajo. Entonces, quienes ahorita les interesa la natación van a ver que su vector de fuerza, y al yo haber estudiado mecánica de fluidos, pueden ver que las burbujas que arrastra son demasiadas en las fases donde no debería arrastrar burbujas. Entonces, esto significa que su técnica no es tan óptima. Este tipo de estudios se han hecho a Michael Phelps, a los mejores nadadores, para que las fases de corte tengan mejor sean más hidrodinámicas y las fases de empuje sean mayores las áreas para que puedan arrastrar mayor agua. Entonces no sé si pueden ver, pero él no está empujando, el vector de fuerza no va en dirección al cuerpo, va hacia abajo. Entonces es una energía que no está aprovechando para tener un mejor tiempo. Entonces, y como pueden ver, él no tiene control de piernas, entonces su musculatura de los segmentos superiores es bastante grande. Él fue tercer lugar en Brasil en los Juegos Paralímpicos. Tuve el honor de ser parte de su equipo. Y en Tokio también fue medalla de oro. No me acuerdo más de una medalla tuvo, pero al menos sé que tuvo una medalla en los Juegos de Tokio. Y ahora, ¿cómo se ve la información que vemos de los sensores? Aquí podemos ver cómo se mueve el tórax, arriba y abajo, y esto ya es promediando los ciclos. Y también podemos ver cómo se mueve la abducción, que es el movimiento lateral, la flexión, que es el movimiento frontal, y así como el brazo derecho tiene mayor movilidad lateral, el brazo izquierdo tiene más frontal, y en rotación tiene más movimiento en el derecho. Entonces, este tipo de estudios, además de que nos compartieron su resonancia magnética, nos ayudaron a entender por qué específicamente este nadador se rompió el manguito rotador. Y gran parte que tienen que, que, que ver con este caso es que si alguien tiene limitada la movilidad activa, es decir, yo intento mover el brazo y no puedo, y nadando lo llevo a su extremo, no hay un control articular en esa fase y se termina lastimando, como es el caso de Jesús. Y muchas veces, en este caso, su entrenador no se vio muy abierto a trabajar con nosotros y tuvimos que terminar el trabajo hace un mes.
no se vio tan accesible a que modificáramos su forma de nadar. Y esto, pues realmente no facilita, porque para que nosotros hagamos una mejor intervención, el entrenador tiene que confiar en nosotros y saber que el movimiento que está ejecutando no lo está llevando a una técnica ideal a nivel articular. Entonces es muy fácil que aquí se lastime, hicimos lo mejor que se pudo, pero ya le entregamos la información, le recomendamos ejercicios para que mejorara su movilidad del brazo derecho, lo logró hacer y al menos, aunque ya no tenemos contacto con todo el equipo de trabajo, él nos ha reportado que ya tiene menos dolor y ha mejorado tiempos. No tenemos una captura anterior a Juegos Paralímpicos, pero confiamos en que tenga mejores resultados a cuando lo encontramos. Y así fue el trabajo que hicimos solo con 6 semanas de trabajo. Empezó haciendo 1.5 segundos. Esto fue sacado eh, a partir de Quinovea. Nosotros podemos ver el tiempo inicial, era de 1.5 y 1.54, y logramos reducir su tiempo promedio de ciclo a 1.3. Es decir, lo bajamos 0.2 segundos. Parece poquito, pero él al hacer 20 brazadas, multiplíquenlo por 0.2 segundos, ya son 4 segundos. Entonces, bajar 2 décimas por brazada es buenísima. El acumulado por mantener eso, digo, es muy difícil mantenerlo por la resistencia del agua, pero idealmente bajar 1 décima por brazada puede bajar hasta 2 segundos si se mantiene este tiempo. Y todo tiene que ver con ángulos, tiempos, etcétera. Entonces, esto lo hizo una alumna de neurociencias que nos ayudó a transferir lo que vimos en el laboratorio de biomecánica a su técnica. Y esa técnica de transferencia es lo que estamos esperando nosotros, que ustedes puedan verse a sí mismos, detectar cómo lo están ejecutando, hacer ejercicios para sentir cómo se hace ese movimiento, se llama biorretroalimentación, y transferirlo al entrenamiento. Entonces, esto fue algo bastante positivo, que él pudo haber bajado sus tiempos en menos de 4 semanas. Y ahora les vamos a enseñar qué se hace con las cámaras de profundidad, que también con esto se hace, esto es con un Kinect One, de un colaborador investigador que está en Madrid, el doctor Bosch, en el cual primero les voy a enseñar cómo se ve la prueba. ¿Preparado? Aquí podemos ver a nuestro sujeto. Primero le pedimos hacer un aterrizaje de calentamiento y después le pedimos que hiciera 6 rebotes. Como pueden ver, su forma de saltar no es tan equilibrada, se va un poquito como delfín de lado, pero a partir de estas cámaras de profundidad, él se puede ver en la pantalla con un esqueleto como el que vemos aquí. Y aunque esto se ve muy anime, muy Dragon Ball Z, como un ki, estas son las trayectorias en las que estuvo subiendo y bajando. Y podemos ver que él empezó saltando 40 centímetros, 43, hasta saltar 47. Yo alguna vez hice esta prueba con un atleta campeón olímpico juvenil. Me saltaba 60 centímetros y me llegaba a 80. Es decir, a partir de esta prueba también podemos detectar talentos. Si ustedes ven que traen un niño de 11, 12 años y salta 40 centímetros, les aseguro que con un entrenamiento adecuado puede llegar a los 60. Y alguien que salta 60 centímetros es un muy buen candidato a ser un campeón olímpico por potencial, ¿no? Quizá no por el tiempo, quizá no por las habilidades emocionales, pero tiene la potencia de un atleta olímpico. Entonces, prácticamente este tipo de estudios nos pueden ver si alguien salta derecho, si sus rodillas se van o no a la derecha, a la izquierda, si tiene la misma altura al saltar. Entonces, es una prueba de potencia de piernas que yo recomiendo bastante en deportes de pliometría, como lo que es voleibol, básquetbol, gimnasia, incluso box, que aunque no se tiene una altura máxima, se necesita una gran velocidad para cambiar de dirección y que el adversario no pueda leer o entender dónde va nuestro atleta. Y vamos a hablar un poco más sobre los sensores inerciales, que ya vimos anteriormente que son muy buenos porque los podemos llevar a campo. A diferencia del laboratorio que lo tenemos que llevar y poner en condiciones, hay ya cámaras que se pueden llevar exteriores y también los sensores son
no tengo ahorita uno a la mano, pero pueden ser hasta del tamaño de una pulgada. Entonces, estos sensores se pueden colocar y las gráficas que podemos ver aquí las podemos llevar los podemos hacer subacuáticos con su carcasa adecuada, los podemos llevar a alguien que está en un helicóptero, por ejemplo, saltando, porque finalmente, mientras tengamos cómo capturar y guardar la información, podemos tener información del segmento al que nosotros queremos evaluar. En este caso tenemos acelerómetro, que nos puede decir la aceleración lineal, X, Y, Z, el giroscopio, las rotaciones en los tres ejes, y el magnetómetro nos pueden decir dónde está orientado. Entonces, este tipo de tecnologías, para entender bien cómo funcionan, ya me gustaría que levantaran la mano si alguien de aquí es fisioterapeuta, médico o alguien del sector salud o del sector de la anatomía, porque finalmente a partir de esto puedo explicarlo un poquito más adecuado hacia ustedes. Si son del mundo de la ingeniería, de la mecatrónica o de la física, podemos decir que son los ejes X, Y, Z. Si somos del mundo de la anatomía, vamos a llamar, por ejemplo, ahorita como están nuestros sensores, los vamos a tener X hacia arriba, que sería superior e inferior, Y, que lo tenemos, en este caso, lo voy a poner así, espérame, así, X, Y, Z. Entonces, X es mi índice, va arriba tenemos superior e inferior, Y tenemos medial y lateral, lateral y medial, y también tenemos Z, que es, Z, medial, lateral, y Y antero-posterior. Estos tres ejes nos van a indicar al frente, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. Pero además me ayudan a representar la flexión-extensión. Flexión, si lo pueden hacer conmigo, es cuando sube el brazo y extensión hacia abajo. Abducción es el movimiento lateral para el brazo. Y rotación interna y externa. Entonces tenemos 3 rotaciones y 3 desplazamientos. A partir de este movimiento es como nosotros podemos analizar y tener información sobre diferentes movimientos. Hoy nos vamos a enfocar al flick-flack, un ejercicio de la gimnasia, en el cual aquí tenemos una atleta, la cual tuvo una lesión del hombro, del manguito rotador. Específicamente se lastimó el labrum, que es un cartílago, una superficie cartilaginosa que le da congruencia al hombro. Cuando este se rompe duele muchísimo, duele peinarse, tuvo que tener cabestrillo cerca de 6 meses, perdió toda la fuerza muscular. Entonces, a partir de un desarrollo de 6 meses de trabajo de fuerza, en el cual estuvimos midiendo con sensores inerciales y con un dinamómetro, estuvimos evaluando su fuerza y aumentó de tal forma que recuperó la confianza. Y aquí podemos ver al final que todavía no es el flick-flack ideal, ya no se le doblan tanto los brazos, pero logramos que la gráfica, que es verde, derecha, roja, izquierda, ya se vea un poquito más simétrica en esta fase de impacto, que en este caso la vemos más abrupto. Aquí ya se acercaron más las gráficas. Entonces, el tener una aceleración similar en los dos brazos en un elemento que nos da miedo es que nos estamos acercando al ideal, a la simetría, a que el impacto se distribuya de una forma más homogénea entre los dos brazos. Entonces, esto nosotros lo presentamos tanto para la Federación Mexicana de Medicina del Deporte, tanto en Israel, también en un Congreso Internacional de Educación Deportiva, en el cual nosotros recomendamos que la tecnología se utilice como un medio didáctico para enseñar si alguien está haciendo la técnica de una forma ideal o no. Y aquí podemos ver el ejemplo de Vicon, el cual tiene estos sensores portátiles que son fáciles de integrar y que nos ayudan a hacer captura de movimiento. Y les vamos a enseñar un video de otra tecnología, de qué es lo que estuve haciendo en Reino Unido, y es el modelado musculoesquelético. Entonces, como pueden ver, este modelo no tiene brazos, pero tiene todos los segmentos
Este trabajo lo hizo artesanalmente Daniela Padilla, estudiante de fisioterapia de UVM, en el cual nos ayudó a compartir este video, en el cual se está viendo el gran jeté o el salto split. Esto es en el Laboratorio Universitario de Biomecánica de la UNAM, en el cual nosotros podemos el rango de movimiento, que es la movilidad máxima menos la mínima que tiene, y a partir de eso nosotros hicimos un plan de trabajo de 5 semanas. Una de las lesiones más comunes es de rodilla y tobillo al aterrizar o al tener el impacto, y logramos hacer que de 11 deportistas, 5 ya no tuvieran ese riesgo de lesión a partir del fortalecimiento del glúteo medio, que es el que nos ayuda a abrir, rotar la cadera. Entonces, ¿de qué sirvió la tecnología? Así como les dije, cada quien tiene su nombre y apellido, que cada persona específicamente pueda detectar su movimiento, hacer este modelo musculoesquelético, que es con un software que se llama OpenSim, que en un futuro estaría bastante interesante poderles enseñar este tipo de modelos, porque ustedes pueden a partir del sistema Vicon obtener la captura de movimiento y obtener un esqueleto que hace el movimiento, y a partir de eso calcular los momentos de fuerza, las fuerzas musculares, las fuerzas intraarticulares, y con esto obviamente van a tener una maravilla. Es el sueño de todo deportista. Les aseguro que si ustedes tuvieran esta tecnología a la mano, cualquier ejercicio lo podrían ver desde cualquier dirección, calcular cómo se miden la fuerza. Y les voy a poner otro ejemplo, que es un giro en un pie, que es en el que más se lastiman bailarinas universitarias. Como pueden ver, están aquí los grupos musculares, podemos ver cómo se contraen y relajan los músculos, y esto nos puede ayudar a detectar cuáles son los grupos musculares que debemos fortalecer y cuáles no están trabajando en la forma adecuada. De hecho, la mejor forma de combinar esto es con un electromiógrafo, obteniendo la información y obteniendo un modelo matemático para ver cómo se están contrayendo, ¿va? Y como pueden ver, todavía tiene un poquito de inestabilidad, que es lo que estamos trabajando. Oh, una disculpa. Le voy a poner pausa. Aquí hace un pequeño saltito. Esa es parte de su inestabilidad. Lo ideal es que no existieran esos saltos. Y bueno, en general, todo lo que les estamos mostrando aquí son aplicaciones de la biomecánica. Hay muchas más, pero lo más importante es que si nosotros detectamos que existen tecnologías desde sensores inerciales, análisis de movimiento optoelectrónico, análisis de video 2D, pues cada una tiene sus limitaciones. Entonces, les voy a decir mis conclusiones antes de pasarles mi contacto y pasar a la sección de preguntas. Mis, mis conclusiones son: ocupen análisis de video si quieren describir y dar algo con un celular o con una cámara, si quieren enseñar a algún deportista. Si quieren ocupar marcadores que sean movimientos solo en un plano, movimientos básicos. Si quieren hacer un estudio de cómo se comporta alguien saltando y quieren tener el menor tiempo posible, ocupen cámaras de profundidad en un plano, aunque sí dan información de profundidad, son muy poco confiables. Si quieren informaciones más complejos como un salto split, etcétera, y tiene que ser en campo, ocupen sensores inerciales. Si tienen la posibilidad de ejecutar esto en un laboratorio y tienen acceso a él, como por ejemplo Tec de Monterrey, Ciudad de México, tengo entendido que también Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali tiene uno, eh, y creo que VM tiene también, no me acuerdo en qué sede, creo que en Chihuahua. Hay varios laboratorios de este estilo, pues úsenlo. Y si tienen sensores inerciales, también los pueden usar también en un laboratorio. Y si ustedes también tuvieran la posibilidad de electromiografía, son muy buenos para el estudio clínico, porque finalmente pueden ver qué grupos musculares están trabajando en qué fase del movimiento. Entonces, mis recomendaciones son: traten de encontrar lo más accesible, acérquense a los centros de investigación. UNAM también tiene un equipo Vicon. Yo trabajo los martes, están invitados a hacer servicio social y prácticas profesionales conmigo.
Les voy a pasar mi contacto. Aquí están mis redes como empresa y también mi red profesional. Veo que hay preguntas en el chat. Perdonen si no las vi antes, pero estaba tan fijo viendo mi pantalla. Tenemos aquí, tenemos a una bióloga. Sí la conozco, Leticia, saludos. También hay en Guadalajara, en Monterrey, hay otros equipos. Manuel García nos dice que se dedica a la fisioterapia. Me gustaría dejar una sección para preguntas y a la par también hay otras tecnologías que ahorita no me dio, hablando de podoactivo, hablando del pie. También hay otros productos que nos ayudan a ver la pisada. También eso nos puede ayudar a ver incluso cómo se comporta el centro de presión adentro de su zapato o si hay prótesis entre el muñón y la prótesis. Esto también lo tienen. Si a alguien le gusta el trabajo con prótesis, les recomiendo acercarse a la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Tiene una unidad de órtesis y prótesis. Pero aquí tienen mi contacto. Por favor, levanten la mano si tienen alguna pregunta. Y sí, Leticia, sabemos que eres... sí, sí, lo acabo de ver. Sabemos que estamos desde Ciudad de México. Saludos a Andrea Rivera. Por favor, coméntenme qué me gusta, que si quieren que hable de algún caso de estudio, de deporte paralímpico. Con Olímpico también trabajamos con Ruth Castillo, la primer mexicana en ir a Juegos Olímpicos en gimnasia rítmica. Tenemos trabajo en diferentes áreas. Y sobre todo lo que nos interesa es hacer este conocimiento público, porque creo que en el mundo de la investigación se han hecho cosas bastante interesantes y creo que les podrían ayudar. Y quedo pendiente de mandarles varios links. Voy a dejar de compartir un poquito. Les agradecemos mucho, pero quiero pasarles links de varias cosas. El primero es para los que les gusta la historia. Les voy a compartir un link eh, sobre historia. Pacientes de Parkinson. Claro, estuvimos haciendo un estudio con Parkinson en el cual salió una tesis de licenciatura, en el cual detectamos que lo que les cuesta trabajo a los pacientes con Parkinson es seguir ritmos. Y les poníamos un sonido y ellos tenían que seguir caminando sin él. Y entonces eso veíamos si podían discriminar tiempos. A partir de un entrenamiento en una tablet, lograron mejorar su ritmo, al menos con unos casos. La investigación ya no pudo seguir porque uno de los alumnos también estaba haciendo resonancia magnética, perdió todos los datos. Pero en Parkinson hay mucho análisis de la marcha en sitio y la estabilidad postural cuando alguien está parado. Es muy interesante. Los datos, algunos los de resonancia se perdieron, pero hay un chico trabajando ahorita que es doctor en ciencia biomédicas. Él está trabajando con esos datos y está viendo ya vimos con un caso si pudo mejorar su ritmo, su tarea de discriminación de intervalos de tiempo. Vamos a ver si esto también está pendiente. Además de ese artículo, también yo creo que con eso pueden darse una idea de cómo evolucionó la tecnología. Vuelvo a la imagen principal en caso de que quieran mi contacto. Pero sí, Parkinson está de lujo. Es un área que ya se ha publicado mucho internacionalmente con monos. Ahora, a lo que lo queremos llevar es a personas. Es un trabajo bastante duro, pero pues estamos trabajando en él. Y creo que el, les recomiendo mucho acercarse al Instituto de Neurobiología. Ahí hay maestrías y doctorados para los que les gustan las neurociencias, enfocados a ciencias biomédicas. Ahí tienen mis contactos. Yo ahorita soy tutor de servicio social, por lo cual también, y también pues doy servicios de asesoría de tesis, tanto para universidades externos y sobre todo a ayudarles a encontrar la mejor tecnología para el problema que ustedes quieren resolver. Entonces, hace poco dimos un curso de biomecánica de la gimnasia y mi especialidad es gimnasia artística, pero también trabajamos pacientes con obesidad, Parkinson, diabetes, porque en diabetes es muy común
que cuando no tienen la pisada ideal se les hace una ámpula, se infecta, puede llevar a la amputación o a la muerte. Son cosas bastante graves. De hecho, aunque vieron que ahora hablé más de deporte, a mí me llama más la atención trabajar con pacientes, porque para mí es más importante que alguien sea saludable y pueda hacer el deporte que quiera y no tanto que alguien tenga que sacrificar su salud, dure un año en el deporte y después tenga una vida con una calidad muy baja, ¿no? Entonces, les agradezco mucho su tiempo. Gracias, Rodrigo, por la felicitación. Yo espero que esta ponencia también la vean como una oportunidad para acercarse a mí. Algo que me interesa bastante es que ustedes se sientan en confianza de hacerme preguntas. Sé que es difícil hacerlo dentro de un webinar, yo a veces soy muy penoso, pero en cuanto me dan un contacto, ahí les van 28 preguntas. Quiero que sientan esa confianza conmigo porque yo quiero hacer equipo con ustedes y trabajar a la mano si tienen pacientes, entonces me pueden contactar con toda confianza. Perfecto, muchas gracias, Adrián. No sé si alguien más tiene una pregunta para Adrián o todo bien. Bueno, pues adicional y aprovechando, muchísimas gracias Adrián, otra vez por ayudarnos a dar este tipo de webinars. Van a seguir, la verdad es que vamos a estar